Bé, moltes gràcies al senyor arquebisbe de Tarragona, l'Antoni Comas i al senyor Daniel. A veure, en primer lloc, dos agraïments. El primer, la invitació a participar en el simposi i el segon agraïment per el tema que heu escollit pel simposi. Jo estic absolutament convençut que el tema de la identitat no és un problema, sinó que és la solució. Parlar d'identitat de l'escola catòlica no és una qüestió difícil, és un repte, però és un repte interessant perquè és on trobarem la font inesgotable del que hem de fer ara y en el futuro. Bien, la educación católica de la autocomprensión a la significatividad. Detrás del título lo que hay es una primera consideración, y es que depende de lo que seamos, seremos significativos o no, y la primera pregunta siempre es por el ser. Porque es el ser el que nos determina completamente nuestra presencia en adelante. A veure si funciona. Ja. Ho tenim ahí, pero aquí no ho veig. Bueno, en primer lugar hablaremos un poco de qué es esto de la problemática de la identidad. Hay malos planteamientos de la identidad. Uno de ellos es pensar que la identidad es contraria al cambio. Entonces, la identidad hay que conservarla y el cambio hay que desarrollarlo. O bien considerar que la identidad está en contra de la creatividad, porque la creatividad supone abrir nuevos caminos y la identidad es una especie como de conservación. Otro de los errores de planteamiento del problema es considerar que la identidad es un límite. Yo puedo hacer muchas cosas, pero solamente hasta aquí. Porque como estoy en una escuela católica, pues entonces hay cosas que no puedo hacer ni pensar. O bien que la identidad está en el censor o en el control. Todos estos planteamientos parten de la base de que la identidad es algo que hay que preservar, como si fuera un tesoro que hay que esconder en algún sitio. A mí me parece que este planteamiento es un poquito erróneo. Es como si la identidad estuviera aquí y la vida funcionara por aquí, y con la vida tenemos que ir a algunos sitios que a lo mejor desde la identidad no podríamos ir. Todos estos planteamientos creo que nos limitan un poquito. Interesante será que acudamos a la etimología de la palabra identidad. Como todos sabemos, la palabra identidad viene del latín, de esta maravillosa palabra que es una combinación entre idem y ens. La identidad etimológicamente, aunque venga del tautotes tautetos griego, que significa repetir lo mismo, en latín le ha añadido la identidad en el ser, que es una perspectiva realmente interesante. Por tanto, la palabra identidad nos habla de dos cosas muy importantes. La identidad es algún tipo de permanencia de algo. Segundo, lo que permanece está en el ser. Esta potencia de la etimología de la palabra identidad nos va a dar muchas pistas para el camino. La mismidad viene del griego y los latinos le añadieron que esa mismidad está en el ser. Una perspectiva verdaderamente interesante. Tener identidad es ser reconocido. Y tú puedes estar más mayor, más calvo, más viejo, más anciano, pero cuando hablan contigo te reconocen. Vuelven a estar con el que estuvo antes. La cualidad de ser reconocido. Y de hecho, cuando vamos a un sitio que ha perdido su identidad, decimos, es que yo no me reconozco en este sitio, ¿no? Es interesante. Por eso la identidad marca una cierta continuidad con el pasado. No puede haber identidad sin conexión con algo que ha existido antes. La identidad tiene que ver con la tradición, que sabemos que la palabra tradición tiene que ver con la entrega, algo que se transmite y que se da. Pero lo que más me interesa subrayar es que eso que se mantiene y que te hace reconocible está en el ser. Porque esto me lleva a la última conclusión, importantísima. No solamente la identidad admite el cambio, sino que la identidad exige el cambio. De otra manera, si yo soy educador católico, educador cristiano en este momento, ese es mi ser. Eso se concretaba
en que en mi colegio, igual hace 40 años, había misa diaria. El ser es educador cristiano, el hacer, el estar, es hacer la misa diaria. Yo en este momento soy educador cristiano. ¿Debo mantener aquella forma de estar? ¿No seré más fiel desde mi ser de educador cristiano situarme en qué pastoral y evangelización tengo que hacer hoy en este contexto secular? Por tanto, para seguir siendo educador cristiano y responder a los retos de los tiempos, yo tendré que cambiar. La gran cuestión es que la identidad exige cambio. Segundo, no todo cambio es fiel a la identidad. Y este es el gran reto que tenemos en la escuela católica. ¿Qué cambio es el que tenemos que hacer para seguir siendo fieles a nuestra misión? Este es el gran reto. Por eso yo siempre planteo esta cuestión. ¿Estamos igual o somos los mismos? Esa para mí es la gran pregunta. ¿Estamos igual o somos los mismos? Ojalá no estemos igual porque seguimos siendo los mismos. Y los cambios que se nos han exigido y que hemos llevado a cabo han procedido de nuestra fidelidad en el ser. Este es un poco mi planteamiento. A ver, que ahora no... Vamos a... Un momento. Ahora sí. ¿Estamos igual o somos los mismos? Esa es la pregunta. La identidad, en el fondo, es una cuestión que no permite opción. Es decir, todos tenemos algún tipo de identidad. No es que la escojamos, sino que directamente la tenemos. Nosotros ponemos en juego en nuestras decisiones aquello que somos. La expresión de la identidad es directamente lo que hacemos. Si no reflexionamos sobre el tema de la identidad, tendremos la que nos impongan. Porque esto de la identidad no es que tú no tengas identidad, es que tú tienes alguna. Y la reflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo en cada momento es lo que manifiesta nuestra realidad identitaria. Si no construyes tu identidad, te impondrán la que el contexto desee. No hay vivencia real de la identidad sin contacto con la tradición. Estos serían un poco los grandes titulares, ¿no? Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Hablamos de ser y hablamos de estar. En segundo lugar, ¿cómo fue al principio esta relación de identidad, ser y estar? ¿Cómo fue al principio de las tradiciones de la escuela católica su autocomprensión y su significatividad? En el principio de la escuela católica, lo que se produjo es una expresión en el compromiso educativo de una experiencia de fe. La ligazón entre fe y educación es el inicio de todas las tradiciones de la escuela católica. Esto es general en todas las tradiciones. Nació de una persona o grupo de personas que desde una experiencia de ser discípulo del maestro llegaron a la misión de ser a su vez maestros. Pero me interesa la lectura de la frase que está en rojo. Urgidos por las necesidades y carencias que vivieron en su momento. Al principio, la escuela católica en todas sus tradiciones nació de una lectura apasionada por las debilidades de un determinado presente. Es el presente el que llamaba a la experiencia de fe para el compromiso educativo. Y por eso, cuando nosotros nos planteamos cuál es la autocomprensión que se tenía en el inicio de nuestras tradiciones para ver su significatividad, la autocomprensión era: soy un educador cristiano
que encontraba en la educación el campo apropiado para la transmisión de la visión cristiana de la vida. ¿Y cuál era la significatividad? Se manifestaba en nuevos modos de escuela que irrumpían con una fuerte personalidad, con su especial aportación. Este para mí es cómo se autocomprendía y qué significatividad tenía la escuela católica en los inicios. Es importante ver que aquí hay un factor que desde mi punto de vista hoy la escuela católica no tiene tan en cuenta. Yo no estoy tan seguro de que hoy en la escuela católica hagamos una lectura tan apasionada del presente para responder a sus necesidades. A veces nuestra lectura del presente es más una lectura para ver cómo puedo responder a lo que me piden, que no una lectura para ver cómo puedo evangelizar a esta sociedad. Todas las tradiciones de la escuela católica al principio fueron unas grandes lecturas misericordiosas y apasionadas y proféticas del presente. Por eso, para mí, la frase de abajo es importante. La identidad no es un límite, la identidad es una fuente de innovación y creatividad. Todas nuestras tradiciones educativas, al principio, aparecieron haciendo escuelas distintas. Ahora nos tendríamos que preguntar si nuestros procesos de innovación nacen de una lectura intensa del presente o estamos intentando innovar por otras razones. Entonces, al principio sí que había una autocomprensión y una significatividad. ¿Dónde estamos ahora en la situación de la escuela católica? A ver, no voy a hacer una larguísima descripción, el pare Puig ja ha fet abans una descripció de la situació, però en general hay que afirmar que la educación en general, tanto la pública como la privada como la concertada, estamos todos en un gran proceso de innovación. Aquí el que no se mueve no sale en la foto y todos nos estamos moviendo. ¿Cuál es entonces el gran reto desde mi punto de vista? El gran reto es que los cambios que estamos provocando no encuentren en la tradición identitaria su fuente. Que la dinámica de la innovación vaya por un sitio y la dinámica del mantenimiento de la identidad vaya por otro. Y esto a lo mejor nos produce buenas escuelas de éxito social. Incluso podemos salir a los periódicos, etcétera, pero no estoy muy seguro de que esto construya la escuela católica del futuro. Porque, como hemos dicho al principio, la relación entre identidad de ser educador, lectura del presente, provocaron escuelas realmente innovadoras. Y no estoy muy seguro de que este sea el posicionamiento que tenemos ahora. Por eso, la importancia del título. ¿Quién eres? ¿Qué autocomprensión tienes? Y de esa autocomprensión tendrás una determinada significatividad, ¿no? Esta es un poco la tesis que está detrás. Desde mi punto de vista, hay una realidad de la que hablamos poco, pero que está determinando profundamente la situación de la escuela católica. Y es lo que yo llamo la debilidad institucional. De esto se habla poco, porque nos da un poquito de vergüenza a veces, pero creo que como estamos en casa hay que hablar de ello. ¿A qué llamo yo la debilidad institucional? Llamo a la debilidad de aquellas organizaciones que fundaron, inspiraron, desarrollaron y extendieron lo que hoy entendemos los colegios católicos. Esta debilidad institucional tiene una doble vertiente. La más evidente es la cuantitativa. No hay vocaciones, no hay religiosos, no hay religiosas, no hay sacerdotes que realmente se dediquen a esta tarea, ¿no? Porque no los tenemos a veces ni siquiera para las parroquias. Pero también hay una cierta debilidad cualitativa. Es que en estas instituciones estamos en momentos de creatividad. Es que los propios religiosos están respondiendo como en otros momentos respondieron. Y tenemos aquí a grandes pedagogos, a grandes reflexionadores sobre la situación de la escuela católica. Esta es una realidad, que es una realidad que tiene una lectura de pérdida, pero también abre un escenario nuevo. Y habrá que plantearse cómo en este momento la escuela católica tiene que afrontar esta situación, porque hay una posibilidad clara de afrontarla de manera creativa para encontrar en esta situación los rastros del espíritu. Esta debilidad institucional ha tenido dos grandes consecuencias muy importantes y que tenemos que poner encima de la mesa. Se ha producido una quiebra o una ruptura de cómo la tradición se estaba transmitiendo y la segunda diferencia
es los cambios que se han producido en los procesos de gobierno. Es decir, la escuela católica hoy ya no transmite su identidad de la misma manera, ni está gobernada de la misma manera. La cosa era muy sencilla. Al principio era esto, de la experiencia de fe al compromiso educativo. Esto no tenía mucha dificultad porque eran los propios religiosos los que con su propia vida transmitían de manera completamente, digamos, como el aire, transmitían su propia tradición. El religioso se incorporaba a la comunidad era la comunidad de misión y su vida estaba en torno a esa realidad. Pero claro, esto no ha sido siempre así. Al principio fue así, pero luego aparecieron los laicos como colaboradores, pero luego aparecieron los religiosos como animadores de los laicos y al final podemos estar en esta situación. Entonces, ¿cómo se transmite la tradición en esta situación? En un primer momento la traditio se transmitía por la propia experiencia de vida. No había nada que explicar. ¿Por qué no había libros sobre la tradición educativa de los jesuitas? Porque estaba en la regla de vida de los jesuitas. ¿Por qué no había libros sobre la tradición educativa de los salesianos? Porque estaba en la vida de los propios salesianos. No había que explicarlo fuera. En cambio, ahora sí, ahora tenemos libros sobre las diferentes tradiciones. ¿Por qué? Porque hay que explicarlas. Porque ya no están transmitidas por una comunidad, ¿no? Los laicos de la primera hora sí recibieron eso. Llamo los laicos de la primera hora aquellos laicos que sí convivieron con una comunidad religiosa y, por tanto, tuvieron esa oportunidad, ¿no? Pero este proceso de la tradición, de transmisión de la tradición, a lo que nos ha obligado es a escribir muchos documentos. Entonces, ahora hay unos preciosos documentos sobre las diferentes tradiciones educativas. Pero no está muy claro que esos documentos sirvan para una transmisión experiencial. Y este es el quiebre. Que no exista una transmisión experiencial en la que esa tradición educativa se engarce en una vocación educativa de inspiración cristiana. Este es el gran reto. Los que nos van llegando a los colegios ya no se incorporan a una comunidad más homogénea de estilo, de espíritu, de forma de hacer, de modo de relacionarse con los alumnos. Bien, este es el quiebre del proceso de transmisión. Pero también en los procesos de gobierno. ¿Por qué? Porque los colegios se dirigían así. Estaba el gobierno de la provincia, estaban los grandes directores, el padre tal y la madre cual que estuvieron aquí, montaban una comunidad, ahí quien mandaba realmente era el director y la directora, y entre ellos llevaban el colegio. Pero claro, eso ya no ocurre. Entonces, el proceso de gobierno se ha transformado. Y entre el gobierno de la provincia y el colegio pues se han introducido diferentes elementos. En primer lugar, unas fórmulas diversas de titularidades, fundaciones, etcétera, y los directores ya están más en relación con ese conjunto de instituciones, ¿no? Y al final, el colegio ya no es tan hijo del director, sino que también es hijo un poco de estas instituciones. Y han aparecido los equipos de dirección. Antes era el director o la directora. Ahora son equipos directivos. Y aquí tenemos todo tipo de estructuras globales que son las que se están montando para dirigir los colegios. Bien, a mí esto no me parece una mala noticia. El único problema es si esto lo estamos montando con la misma mentalidad con la que se dirigían los colegios antes. Es decir, si estas estructuras lo que pretenden es sustituir ese enorme liderazgo que tenían los directores y las directoras antes, y no estamos montando estructuras de tipo más participativo e implicativo, ¿no? Insisto, esta descripción de la realidad para mí lo que hace es abrir grandes posibilidades. Entonces, ¿cuál es el gran reto de la escuela católica hoy? El gran reto es la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad es realmente interesante porque lo hemos cogido del ámbito de la ecología, pero lo que hace es introducir el futuro como criterio moral. En la mentalidad del gran progreso de la modernidad, el futuro era un criterio moral, pero ¿sabéis por qué? Porque era el lugar donde íbamos a cambiar el mundo. Los grandes proyectos de transformación social veían en el futuro el lugar de la nueva sociedad. Bien, hoy no.
Hoy el futuro es peor. Y por tanto el futuro se ha convertido en una razón ética para el presente porque estamos convencidos de que el futuro será peor. Este cambio de vivencia del futuro es de una transformación brutal en los últimos 40 o 50 años y no nos hemos hecho conscientes de ello. Y nuestros alumnos viven en esa percepción del futuro. El futuro no es el lugar donde desarrollar el guión de mi vida y la transformación de la sociedad. El futuro es una incógnita peligrosa. La sostenibilidad significa tomar hoy las mejores decisiones para el presente que aseguren el futuro. No toda decisión del presente asegura el futuro. De otra manera, concretándolo, ¿es que las contrataciones que estamos haciendo hoy en la escuela católica aseguran el futuro de la identidad? Esta es la pregunta. ¿O estamos haciendo contrataciones para un presente que nos exige titulados de inglés? No sé si me explico. Esta es la gran pregunta de la sostenibilidad. Y este es el gran reto que tiene la escuela católica. Por eso hay que asegurar un futuro mejor. Hay tres grandes, ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer sostenible el proyecto? ¿Cómo vamos a hacer sostenibles a las personas que encarnan el proyecto? Y está en orden, está en orden. ¿Y cómo vamos a hacer sostenibles estas organizaciones desde el punto de vista organizativo, directivo, organizaciones en red, económico, etcétera? Nos solemos fijar mucho aquí. Hacer sostenible la organización, que el colegio sea rentable. Y de hecho las instituciones que se van creando, que hemos puesto ahí entre las fundaciones, etcétera, lo primero que se dedican es asegurar que el colegio esté ordenado, que esté. Pero, ¿y qué pasa con la sostenibilidad del proyecto? ¿Y qué pasa con las personas que tienen que encarnar ese proyecto? Por eso las decisiones del presente tienen que tener la perspectiva de esta sostenibilidad. Bien, seguimos avanzando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? ¿Cómo fue en el principio y dónde estamos? Y para ir concluyendo, ¿cómo afrontar hoy el reto de la identidad? Que esto es lo que realmente nos interesa. Bien, la identidad no está en los documentos. La identidad está en las decisiones que tomamos. Esto es así. Dígame usted qué criterios ha utilizado para organizar su horario, para preferir asignaturas, para contratar a profesores o para organizar la convivencia de sus alumnos o para comunicar su significatividad a la sociedad. ¿Cómo comunica usted su significatividad? Dígame usted qué decisiones han tomado y yo le diré qué identidad tiene. Esto para mí es muy importante. Por eso, para iniciar un itinerario que nos permita hacer sostenible la identidad, necesitamos tres cosas. Primero, tener una visión global de qué es la escuela, que la hemos perdido. Segundo, analizar qué orientación deberíamos dar a cada uno de los elementos del ente tan complejo que es la vida de una escuela. Y en tercer lugar, instalarlos en el ser educadores cristianos. Para mí estas son las tres condiciones para entrar en procesos de sostenibilidad de la identidad. La identidad está en primer lugar en el ser. Entonces, ¿ustedes qué son? ¿Nosotros qué somos? ¿Nuestros profesores qué son? Profesores, educadores, docentes, creyentes, enseñantes, funcionarios. ¿Cómo se definen? La identidad está en el hacer. ¿Qué decisiones tomamos en nuestros centros? Piensen ustedes. ¿Cuáles han sido las últimas decisiones más significativas que han tomado en sus centros? Analicen esas decisiones y vean qué hay detrás. Están buscando ser significativos. ¿Cuáles son las fuentes de esas decisiones? ¿Cuántas decisiones son hijas de un posicionarse como nuestros fundadores se posicionaron, con una pasión por el presente, desde un compromiso de fe, ir a buscar lo que ese presente necesita para vivir realmente la presencia de Dios? No estoy muy seguro de que este sea el posicionamiento que nos ponemos, porque pensamos que eso no nos va a llevar a responder a las necesidades del mercado. Mi opinión es totalmente contraria. De esa fuente va a nacer una nueva escuela, que evidentemente tendrá en cuenta las aportaciones de la psicología,
las aportaciones de la didáctica, por supuesto, como lo hicieron también nuestros fundadores, ¿no? ¿Cómo funciona la escuela? Mi afirmación es la siguiente. La escuela es, en primer lugar, una institución cultural. Esto lo olvidamos. La escuela es una institución cultural. El espacio de la escuela no está ni en los servicios públicos, ni en la sacristía, ni en las parroquias, aunque las parroquias tengan escuela. Ni son un espacio del ministerio, ni son un espacio del Estado. No, no. La escuela es una institución cultural. Y esta perspectiva la tenemos que recuperar absolutamente. En el fondo, ¿qué es la cultura? No una visión, digamos, elitista de la cultura, sino una visión más experiencial de la cultura. Pues la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, valores, normas, instituciones y formas de vida que están presentes en la sociedad y que sirven para dar sentido a la vida de sus miembros. Con algún ejemplo lo van a tener ustedes muy claro. ¿Ustedes consideran que el valor sacrificio está disponible en la cultura actual? Yo creo que no. ¿Ustedes creen que el valor renuncia está presente en la cultura actual? Yo creo que no. Segunda pregunta. ¿Cómo esperan ustedes que nuestros alumnos asuman el valor sacrificio si no está disponible? ¿Qué valor está disponible hoy? Sé tú mismo, eres libre, elige. La cultura es lo que está disponible en cada momento. Segundo ejemplo. ¿Qué modelo de familia está disponible hoy en la cultura para que nuestros alumnos puedan desarrollar un proyecto de familia? Pues no hay uno, hay 50. Y además todos bajo la tolerancia con el mismo valor de significación de sentido humano. Esta es la cultura. La cultura no se juega en si uno distingue la pintura de Monet de Manet, no. La cultura se juega en la simbología disponible en cada momento en la sociedad para que sus miembros vivan. Esta visión de la cultura es importantísimo porque al final, ¿la escuela qué hace? La escuela es la mediación entre la cultura disponible que hay en cada momento histórico y lo que esa sociedad considera pertinente transmitir a los alumnos y desarrollar en sus vidas. Si la religión no es una realidad valorada, bien, si la religión no es una realidad valorada en esa cultura, evidentemente la escuela no la va a transmitir. Porque al final la escuela hace varios movimientos muy interesantes. La escuela hace 6 movimientos básicos. El primero es, sube a la cultura y selecciona. Y dice, inglés sí, tecnología también, religión no. Valores los de la Constitución, tolerancia sí, sacrificio no. Voy y lo cojo. Segundo, todo eso que he escogido de la cultura lo meto en el currículo. ¿Qué es el currículo? La concreción de lo que una sociedad considera relevante para la vida. Eso es un currículo. Luego estudiamos la fuente epistemológica, bien, lo que quieran. Pero en primer lugar, un currículo es una opción ética. Todo currículo es una opción ética. Sea un currículo de orientación cientificista, de orientación humanista o de orientación cristiana, ¿no? Porque el carácter de la escuela, lo que a la escuela la constituye en una institución cultural importante es su carácter sistemático. La escuela, dentro de las instituciones educadoras, no son instituciones educadoras, digamos, como la familia, que son más naturales. Aquí hay sistematicidad y, por tanto, planteamiento. Pretende integrar a los niños en esa cultura. Si a mí me parece que el inglés es muy importante, yo quiero que mis alumnos estén en el inglés. Si a mí me parece que lo importante es la tecnología y tal, pues yo quiero que mis alumnos se integren ahí. Si arriba está de moda el valor creatividad e innovación, pues entonces yo quiero que mis alumnos se integren ahí para que sean personas innovadoras y creativas, ¿no? Pero claro, aquí está la madre del cordero. Con este planteamiento que es universal para todas las escuelas, no cabe defender la escuela séptica. Porque toda escuela pone en juego determinados criterios. Toda escuela manifiesta una intencionalidad de sentido, una intencionalidad educativa.
Y aquí están los 6 movimientos de la escuela. Movimiento 1, voy a la cultura. Movimiento 2, selecciono, sistematizo. Movimiento 3, se lo cuento a mis alumnos. Ojo, aquí está la didáctica. Pero es que antes de la didáctica la escuela ha hecho 2 cosas muy importantes. Y cuando nosotros nos planteamos los movimientos de innovación, nos centramos en el 3 y es en el cómo transmito, pero no me pregunto qué transmito. Y aquí hay una posibilidad inmensa de profundizar en la sostenibilidad de la escuela católica. La innovación del número 3 es fundamental. Això que deia abans el pare Puig, ¿no? Pues hay que pintar las paredes y tirarlas tal y poner ordenadores. Pero eso está aquí. ¿Y esto? ¿Y lo de arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está una lectura profunda por parte de la escuela católica? El movimiento número 4 es el movimiento de evaluación, de comprobación. A ver si mi escuela está respondiendo a eso. El movimiento número 5, ¿qué hace? Refuerza la cultura. Si yo he seleccionado aquí mucho inglés y tengo éxito en el 4 porque tengo una didáctica muy buena y aprenden mucho, refuerzo la cultura. Con lo cual, movimiento número 6, y esto es muy importante, la escuela crea cultura. Para reforzar lo que está arriba, con los mandatos del mercado o los mandatos que ustedes quieran, pero la escuela es un agente de refuerzo de cultura o de creación de cultura, porque yo también puedo decir, aquí hay silencios, voy a llenarlos y entonces a lo mejor desde mi escuela estoy aportando a esa cultura, que es lo que la Iglesia y el cristianismo ha hecho siempre, crear cultura. Y no estoy muy convencido de que ahora tengamos esa perspectiva. A lo mejor lo que estamos es mirando a la cultura a ver cómo podemos hacernos un hueco ahí para que nos compren. Bien. Si la cultura es esto y la escuela realiza ese trabajo, en el fondo lo que hace la escuela es realizar una tarea educativa desde una determinada visión de la persona y el mundo. Y por aquello de completar el panorama, a mí me gusta imaginarme la escuela católica con estos 3 bolos. Porque al final yo todo esto, ¿cómo lo canalizo? Porque el alumno es el que está aquí abajo. ¿Y el alumno qué tiene? Pues tiene todo el ámbito curricular, tiene todo el ámbito extracurricular, que es inmenso, cada vez más importante y más significativo para los alumnos. Y en el caso de la escuela católica aparece también la acción educativa pastoral. Estos 2 ámbitos son generales para todo tipo de escuela. Todo tipo de escuela tiene un ámbito extracurricular y todo tipo de escuela tiene un ámbito curricular. La escuela católica añade la acción educativa pastoral. Pero ojo, en los 3 ámbitos estamos haciendo una selección de la cultura que queremos llevar a cabo. ¿Qué es lo que hay en cada uno de esos ámbitos? Pues aquí lo tienen. El ámbito curricular es todo aquello que viene directamente de la ley. Por ejemplo, aquí en el ámbito curricular hay una propuesta de tutoría. Pero yo esa propuesta de tutoría la puedo llevar más lejos. Y en lugar de ser el garante de la evolución académica de mis alumnos, para mí la tutoría es el garante del mejor desarrollo vocacional de mis alumnos. Lecturas distintas de la misma realidad, ¿no? Aquí estaría todo el ámbito de las famosas actividades extraescolares, mal llamadas extraescolares, porque eso significa que la escuela es solamente lo académico. Entonces yo lucho por cambiarle el nombre. Las actividades extraescolares no son extraescolares, son extracurriculares. Son escolares, pero no son curriculares. Y por último están los procesos educativos pastorales. Bien, por concretar, mi opinión, la gran pregunta es esta. ¿De qué manera los valores como utopía educativa que cada una de nuestras tradiciones ha extraído de la experiencia de relación con el Maestro en el Evangelio, de qué manera estos valores afectan a estos 3 ámbitos? Esta es la pregunta por la identidad. ¿Tiene algo que decir esto a esto? ¿Tiene algo que decir los valores que yo extraigo de mi propia tradición con el ámbito extracurricular? ¿Tiene algo que decir el conjunto de valores de la utopía educativa con el ámbito pastoral? Esta es la pregunta por la identidad, según el esquema que hemos hecho. Pues bien, yo llamo a que la escuela católica recupere estos 4 niveles. Son los 4 niveles
de la tarea educativa. El primer nivel es el nivel de la antropología. El segundo, el de la pedagogía. El tercero, el de la psicología, y el cuarto, el de la didáctica. De otra manera, cada vez que ustedes toman una decisión de innovación en su clase mañana, toman una innovación didáctica. Muy bien. Que se apoya en un planteamiento psicológico. Muy bien. Que además responde a una reflexión de lo que es educar, pedagogía, y que además están configurándose porque ustedes sueñan un ideal de alumno. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto lo hemos cortado. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos en un proceso de innovación didáctica que está completamente pegado a la psicología. Excepto una cosa que todavía es peor. Tenía que haber puesto aquí la sociología. Las competencias son el primer impulso de renovación pedagógica que no viene de la pedagogía, sino que viene del mercado. Y no tengo nada en contra, pero tenemos que saber de dónde vienen. Las competencias no han nacido, así como, por ejemplo, el aprendizaje conductivista viene de la psicología, constructivista, perdón, no conductivista, viene del otro también, viene de la psicología, no. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Nosotros estamos jugándonos aquí. Cuando viene un señor y nos explica los modelos de inteligencia, es un psicólogo. Luego las tenemos que ajustar un poco, ¿no? El problema para mí es que en las decisiones nos hemos saltado esto, que es donde más incide elementos de la identidad. Aquí está. Porque en el fondo esto es una secuencia. Y la secuencia parte de la antropología. ¿Qué hombre, qué mundo quiero construir? Se va a la pedagogía y según eso digo qué es educar. Este es el proceso. Y según qué es educar, voy a ver qué me dice la psicología, que dice cosas muy interesantes, y al final aterrizo en una didáctica. Este proceso, desde mi punto de vista, hay que recuperarlo. Y si se recupera, pues yo creo que en los tres ámbitos hay caminos para desarrollar la identidad de manera sostenible. Primero, ¿qué pintaría la identidad en el ámbito curricular? Clarísimo, dar sentido. Dar sentido. El drama de la cultura actual es la separación entre contenido y sentido. Aprendan mucho, pero ¿para qué? Que sepan mucho, pero ¿para qué? Este es un drama. La disociación entre lo que enseñamos y el sentido de lo que enseñamos. Y aquí yo propongo que el diálogo fe-cultura no se reduzca a diálogo de teólogos y filósofos. El diálogo fe-cultura se lleva a cabo cuando un profesor de biología explica la vida en clase de biología. El diálogo de fe-cultura se juega cuando un profesor de sociales explica cómo está el mundo. Y explica cómo está el mundo desde la Laudato Si o desde el libro de texto. Ahí es donde se juega el diálogo fe-cultura. El diálogo fe-cultura es cuando en clase, directamente, en la enseñanza artística, se hace enseñanza artística para desarrollar solamente la creatividad como un elemento de manifestación personal y no se le explica al niño que desde la educación artística llegas a la trascendencia. No a la trascendencia de Dios, a ser trascendente. Ahí es donde se juega el diálogo fe-cultura. Y ahí es donde se juega la identidad de los colegios, independientemente de que recemos al principio de clase o no. Esta tarea no la estamos haciendo. Y esta tarea la hicieron todos nuestros fundadores. No manejaron la cultura para evangelizar, evangelizaron la cultura. Repito, no utilizaron la cultura para evangelizar, evangelizaron la cultura. Y ese es el reto de la escuela católica, evangelizar la cultura, que significa comunicar a nuestros alumnos la visión cristiana de la vida. Porque tenemos todo el derecho para hacerlo. No el derecho legal, que es otra cosa. Tenemos el derecho cultural. En el ámbito pastoral, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar nota de que hoy, como educadores cristianos, estamos en una sociedad completamente secularizada. No podemos seguir pegados a ningún atisbo de planteamiento de cristiandad. Hay que ir a una evangelización carismática y eso hay que ver qué significa. Y en tercer lugar, en el ámbito extracurricular, que lo solemos tener a veces en manos de empresas privadas, de los padres, de esas cosas residuales,
que es un elemento muy importante, debería ser el lugar de preferencia de determinados valores directamente cristianos, más proféticos. Por desarrollarlo de manera un poquito rápida, y voy terminando con esto, no se debe decir esto porque ustedes se piensan que voy a acabar y todavía me quedan 10 minutos. En primer lugar, el objetivo sería rescatar y recrear los contenidos como un medio de proporcionar la cosmovisión cristiana a nuestros alumnos. Miren, los que me conocen saben que he dedicado muchísima parte de mi vida a la enseñanza religiosa escolar. Mucha. He escrito libros y congresos y todo lo que ustedes quieran. Y la he defendido. Es más importante en la escuela católica intentar transmitir la cosmovisión cristiana por medio de las áreas que dar la batalla de la clase de religión. Que hay que darla, yo no digo que no haya que darla. No pongamos el foco solamente en eso. Pongamos el foco en esto. Se ha citado aquí la tradición jesuítica o cualquiera de nuestras tradiciones. Cuando se coge la Ratio Studiorum, que nació en el siglo XVI, de los jesuitas, la pretensión es crear cultura cristiana, que es lo que la Iglesia ha hecho siempre. Yo pongo el ejemplo de mi amiga y admirada Adela Cortina, que ha conseguido crear cultura cristiana. Se inventó la palabra aporofobia y esa palabra está en la cultura. ¿Quién se la ha inventado? Una creyente. ¿Y qué ha creado? Cultura. Ahora la palabra aporofobia está arriba, porque la ha creado Adela Cortina. Esa es la tarea de la escuela, crear cultura. Y esta perspectiva nos tiene que llevar a un planteamiento un poco distinto del mundo de las áreas. Hay grandes capítulos de la Gaudium et Spes, esto no es Guardianes del Silencio, sino Gaudium et Spes. Lo digo porque a veces cuando uno lo pone, pues hay que recordar realmente las siglas lo que son, ¿no? Hay números preciosos en los que se explica qué hay detrás de cada una de las partes de la cultura. La Gaudium et Spes supuso un acercamiento a la cultura completamente creativo. La obligación es crear cultura. Y esta perspectiva es la que también en una sociedad secularizada nos permite transmitir esta cosmovisión, ¿no? Ahí tienen ustedes ejemplos, que haya miles, en sociales, en biología, etcétera, ¿no? Por poner algunos ejemplos más concretos, ¿no? ¿Por qué no hablar del valor de la vida en ciencias? Solamente habla del valor de la vida el de religión. El de ciencias examina de la célula. ¿Por qué no utilizar la geografía para explicar cómo está el mundo? No. El examen de geografía es sobre los ríos de África y luego viene la campaña de Manos Unidas a decir que África está mal. Pero se han examinado de los ríos de África como si en África no pasara nada, ¿no? Esta disociación entre contenido y sentido me parece dramática, ¿no? ¿Por qué no enfocar la educación física al servicio de la aceptación del propio cuerpo? Y así podríamos seguir. ¿Por qué no abrir a la trascendencia? Pero no la trascendencia de Dios. La expresión artística es que te trasciendes a ti mismo, eres más de lo que tú has creado. El que creó es la creación que hizo aquel es más de lo que él pensó hacer. El éxtasis que te puede producir la impresión, que te puede producir una obra estética, es una apertura de que tú no eres solo cuerpo, de que tú no eres solamente ciencia, que hay otra cosa. Y déjalo ahí, luego vendrá el de religión y ya hablará de que en ese terreno está Dios. Pero no. El de artística solamente crea tú mismo, crea tú mismo. Son oportunidades que estamos perdiendo. Bueno, por hacerlo más rápido, en el ámbito extracurricular esto es muy fácil. Es imprescindible recuperar este ámbito con un carácter profético. Aquí deberíamos desarrollar fundamentalmente los valores sociales, los valores de relación con la naturaleza y los valores artísticos, huyendo de las exigencias del mercado, no dejando este ámbito como si no fuera el importante educativo. Este terreno es muy importante. ¿Y qué diríamos para terminar de la acción pastoral? Pues tomarnos en serio de verdad que somos educadores en tierra baldía, que no hay tradición. Eso no nos exime de ser educadores cristianos. Por eso, de los lenguajes moralistas al espacio interior, que es el gran espacio de entrada hoy. Deberíamos pasar del discurso dogmático, que no tiene ninguna significatividad, a la narración testimonial e implicativa. Deberíamos pasar de la mucha palabra a la escucha. Jesús con los discípulos de Emaús.
medio camino escuchando y solamente 5 minutos hablando. Nosotros hablamos todo el camino y al final preguntamos si han entendido. Este no es el camino. Hay que escuchar a los jóvenes, por muchas chorradas que digan. Y en esa escucha está la cercanía. Y no respondamos tan rápido. Caminemos con ellos en la duda. Como les digo a mis alumnos de filosofía, si tenéis alguna duda, yo os la amplío. Si no tenéis ninguna duda, hemos terminado el curso. De la dirección al acompañamiento. Este es un planteamiento absolutamente claro de los signos de los tiempos. Y esto nos obliga a cambiar completamente nuestros esquemas pastorales. No podemos contar cuántos se confirman. Tenemos que contar a cuántos estamos acompañando en su itinerario de fe. ¿Es que solo tengo 5? ¡5! ¿O es que Jesús tenía 5.000? ¿Es que ya no hay grupos de confirmación? No, esa no es la pregunta. ¿A cuántos alumnos de bachiller estás acompañando en su proceso de fe? Ninguno, vale. Del mensaje grupal a la radical personalización. Hoy el acompañamiento tiene que ser completamente cercano. De la acumulación de respuestas a la pregunta, al misterio, a la duda. De la revolución a la solidaridad. Por aquí van los estilos de una pastoral que se tome en serio ser educadores cristianos en un contexto como el que estamos viviendo. Y por último, de la transmisión a la construcción de la identidad. Esto me parece muy importante. Qué difícil es construir una identidad con las simbologías de sentido disponibles en nuestra cultura. ¿Qué simbologías de sentido tienen disponibles nuestros alumnos? ¿Y qué simbologías estamos haciendo nosotros? ¿Queremos competir nosotros en el colegio y hacernos youtubers como los de fuera? Error. Nosotros no estamos para competir con eso, estamos para crear palabras significativas. En este sentido, una recomendación. Vamos a perder la revolución espiritual que se está produciendo en el siglo XXI como perdimos la revolución social y la revolución de la mujer. La revolución espiritual que se está produciendo, ¿la va a llenar el mindfulness o la va a llenar la tradición católica? La revolución espiritual que se está produciendo, ¿la van a rellenar espiritualidades difusas o la va a rellenar la tradición católica? Aquí hay un reto enorme, inédito e inesperado del siglo XXI. Nadie esperaba que el siglo XXI fuera a ser un siglo tan íntimo y tan espiritual y tan vacío al mismo tiempo. ¿Vamos a perder esa revolución? El diálogo fe-cultura en la escuela significa responder de manera clara y contundente al gran desafío. ¿Tenemos algún sentido que transmitir? Porque cantidad de conocimiento nos vamos a dar. Y aquí estará el relato que nos diferenciará y nos hará significativos, como fueron significativos. El problema, y cierro como he abierto, es que tenemos que elaborar una lectura misericordiosa, profética de nuestro presente, para ser significativos, como fueron nuestros fundadores. Al final, la educación es esto, sentido y relación. Estos son los dos pilares de la educación. Y de esto, la tradición cristiana sabe mucho. Porque para relaciones las que estableció Jesús y para sentido, el sentido del Evangelio. Para terminar, recordar solamente que esto va de pasión. Esto va de pasión. Esto va de vocación. Y otra tarea que deberíamos hacer es alimentar la pasión y la vocación, compartirla, cuidarla y recrearla. Muchas gracias. Excelente intervención, la de el padre Cortés, marianista. Vamos a pasar a ruegos y preguntas. Tenemos aquí a Josep Menchón con ganas de caminar y entregarle el micro a alguien. Así que
levantamos la mano, el procedimiento para los que no estaban antes, levantamos la mano, el señor Menchón va con el micrófono y se identifican nombre y apellido y de qué escuela, fundación o de dónde vienen. ¿De acuerdo? Pueden levantar las manos. Hola, buenos días. Me ha parecido fantástica su intervención. Nombre y apellido, sí. Me llamo Jorge. Però pots parlar en català, eh? Bueno, me expreso casi mejor en castellano. Ah, molt bé. Quería felicitaros, soy Jorge Bardavío, trabajo en un instituto en Lliçà d'Amunt, cerca de Granollers. Y como profesor de religión noto a veces que falta un modelo de persona, falta saber que queremos construir seres más equilibrados, más serenos, más sensatos, más abiertos a la esperanza, más con ganas de vivir, capaces de aceptar sus limitaciones. Eso es lo que muchas veces noto que falta. Falta estar convencidos de esto, estar convencidos de que el camino cristiano nos lleva por esta senda, ¿no? Cuando estamos convencidos, yo creo que es mucho más fácil comunicar esa pasión, esas ganas de vivir y de llevar también la cruz. Y en ese sentido, pues quería felicitarlo porque he entendido que es por ese camino el que hay que seguir. Y bueno, nada más, quería compartir esta reflexión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la intervención, también me ha gustado muchísimo, ha sido muy iluminadora. Soc Modest Jou de FEDAC i la meva pregunta és, tot el que els ha explicat, totes les escoles estem en una línia de reflexió i de crear una narrativa nova de la nostra missió pastoral a les escoles, de crear un clima diferent i enllaçant amb una part que ens ha parlat l'Enric Puig a la primera intervenció, de la necessitat de realitzar tota aquesta tasca en comunitat i de les dificultats que es trobem sovint en els claustres de les escoles de crear un sentit de pertinença i una vinculació profunda en aquesta identitat per poder realitzar aquesta predicació de la bona notícia, aquest carisma que ens deies, fer-ho tots junts. Ens podries il·luminar alguna estratègia per crear aquesta necessària esperit d'equip per anar tots a la una cap a aquest camí que ens proposes? Moltes gràcies. Gràcies. Sí, jo crec que hi ha estratègies molt clares però que no les fem. I és plantejar preguntes. El procés en una escola és important començar sempre per les preguntes. Tu què fas aquí? Jo soc professor. Professor de què? De socials. I què fas? Per què fas aquesta selecció del currículum? Com estàs fent això? Quina conseqüència té el que tu estàs explicant i aprenen els teus alumnes? Quina conseqüència té en la configuració de que ells demà aniran i visitaran Àfrica o visitaran París o estan llegint què ha passat amb el Trump o què ha passat amb el president de Brasil, no? Si tu comences per les preguntes del fet educatiu, eleves el nivell de reflexió del professorat i arribes immediatament a aquestes preguntes. Realment, la meva selecció del currículum i la metodologia que jo estic fent servir a l'escola tenen molta repercussió. Ara bé, quins criteris tens tu per a aquesta selecció? Aquest. Doncs mira, jo tinc uns altres. És aquesta idea de món, la Laudato Si, que l'entén tothom. Què faríem a l'escola si la Laudato Si fos realment la visió cristiana de tots els que estem aquí? És un procés de pregunta intel·ligent sobre la tasca de donar classe i de ser professor. No hi haurà comunicació de la identitat amb un document, que a més de vegades és una arma. Escolta'm, que el caràcter propi diu això. Escolta'm, bueno, bé, això és la il·lusió, el caràcter propi és la il·lusió d'un que arriba a una escola. Procés de fer preguntes intel·ligents sobre les conseqüències que té el ser professor del que sigui. Aquest és el camí. És un camí lent. És un camí que no estem acostumats. Perquè el missatge als professors és anem a fer un claustre d'innovació. I ve un de fora i el primer que diu és esteu fent les coses molt malament.
I després diu, jo no sé què és un nen de 13 anys, però el que has de fer demà a classe és això. I no hi ha processos de reflexió ni de que realment els professors tinguin una mirada real i clara del que significa ser professor del que sigui. Aquesta és la meva recomanació. Ara, no és un pla de formació a l'ús, que venen els ponents i diuen i expliquen. No, és un procés que ha de liderar l'equip directiu o les fundacions aquestes que tenen. D'aquesta reflexió sortirà un projecte nou, estic segur, i serà innovador. I després anirà a buscar l'aprenentatge cooperatiu, però al servei de la pregunta del sentit. No sé si m'he explicat. Bon dia. Antoni Jorquera, Cardenal Espínola, Barcelona. Primària. Li agraeixo tots els elements de reflexió que m'agradaria després poder anar madurant en propers moments, fins i tot amb companys meus a la feina, tot i que possiblement sigui difícil. Però jo pensava, els pares, en la seva voluntat de portar els fills a l'escola, moltes vegades tenen aquestes preguntes sobre la identitat. Ells potser no s'ho formulen així, però a quina escola portaré el meu fill que sigui un bé per ell? Voldria portar-lo a una escola cristiana, una escola catòlica, una escola que volgués el seu bé, que el fes créixer correctament. I els pares no es trobaran mai amb tots aquests elements de reflexió, que són propis dels professionals, de l'escola, dels mestres, etc. La meva pregunta és si ens podria donar algun element, algun fet, algun aspecte que ajudés a discernir quan els pares van a l'escola i pregunten si aquesta escola és catòlica, si és cristiana, en què es nota. Evidentment, totes les escoles saben molt de vendre's. Què hauria de trobar un pare que l'ajudés a discernir que aquesta escola, que es diu cristiana, que es diu catòlica, aquesta escola sí que ho trobaré. I en aquesta, malgrat que s'ho digui, no ho trobaré. Jo crec que el que ens falta és una narració. Jo crec que la identitat no està en el substantiu, no està en l'adjectiu. Si tu tens una narració de l'escola, tu comptes. Què feu aquí? Perquè quan els pares venen a l'escola diuen, què tenen en anglès? Quantes hores fan d'unes altres assignatures en anglès? Escolta'm, jo aquí el que tinc a l'escola és un pla d'educació de la comunicació. Elevar el discurs, no concret. No tenim una narració. Tenim definicions i a vegades no tenim més que un adjectiu. Però jo crec que, per exemple, una narració, i jo crec que la narració realment interessant de l'escola catòlica és laica. Fixa't. La narració és laica. Perquè jo la puc posar al mig de la societat i l'entenen i, a més, la valoren. La meva proposta és fer una narració a partir de l'educació integral. No com a paraula, No com a paraula. Tu tens muntada l'escola a partir de l'educació integral o no? Perquè si la tens muntada l'escola a partir de l'educació integral, tu tens una narració. Què feu a l'escola? Doncs miri, aquí fem l'educació del silenci, perquè és clar, en aquesta societat, miri, aquí el que fem és que ens interessa que els alumnes tinguin una molt bona relació amb la naturalesa. I llavors fem aquestes coses. I aquí tenim una finestra al món, que és tot allò que fem en socials i tal. És una narració. I aquesta narració té una manifestació directa en les coses que es fan a l'escola. Això és, des del meu punt de vista, la concreció de la identitat. No, què ens diferencia? No, jo no tinc cap interès en fer una diferència. Jo tinc interès en ser jo mateix. I després ja vindran les diferències. Perquè potser, si jo soc el que soc, tinc moltes coses en comú amb els altres, no tinc cap preocupació. El que passa és que la meva proposta anirà sempre una miqueta més enllà. Però no perquè jo busqui directament la diferència,
sinó perquè es produeix la diferència. Si tenim una narració de l'educació integral concreta, no teòrica, i mire, i l'horari és aquest, sap per què? Perquè és que a nosaltres ens interessa molt que tinguin 5 minuts de pensar en si mateixos. I la tutoria la fem així per això i per l'altre. Explicar l'escola a partir de l'educació integral. I fas el recorregut de les dimensions. Miri, per nosaltres en l'esport no tenim molta competició, ni la porta una empresa externa. L'esport el portem nosaltres, perquè pensem que és molt important que l'esport sigui això i no l'altre. I ara què fem? La pregunta és, què tenen esports? Sí, i tant. Què tenen tecnologia? I tant, què tenim? I nosaltres no tenim una narració qualitativa i estem intentant posar l'escola catòlica al mig de la societat des d'una narració quantitativa. Tenim de tot. Què més vol? No sé si m'explico, no? Jo crec que hi ha una possibilitat de crear una narració més qualitativa que sigui realment que sigui un camí de l'escola i que, a més, sigui una narració diferenciadora. No? Per ahir aniria la reflexió, que és una reflexió ben interessant, aquesta. Però, esclar, has de tindre també una realitat, perquè si no tens una realitat, no tens una narració, no? Bon dia. Bon dia. Ignasi García Clavel, president per la Fundació de les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona. La nostra presència va néixer, en bona part, en els anys 40, 50 i 60, de molts rectors que eren enviats en barris on no hi havia ni església. I el primer que es preocupaven era de fer una escola, veient les deficiències d'un sistema educatiu com el de la dictadura, tan imperfecte i tan poc, diríem, constructor de persones. Però no volia felicitar-lo, òbviament, per la seva exposició extraordinària, però li volia plantejar una qüestió. Tenim en aquests barris molta presència d'altres religions en aquests moments, especialment de l'islam. I, tot i que nosaltres afirmem el nostre caràcter propi, sobretot a vegades damunt del paper i no prou en la vida quotidiana del centre, aquests pares i mares, molts d'ells accepten venir a les nostres escoles amb respecte i nosaltres també els respectem amb ells. Tanmateix, ara es produeix una nova petició i és que en una escola concreta m'ha passat d'un barri que deixem entrar a persona qualificada, no l'imam de turno, sinó persona qualificada per ensenyar a ells, en els seus alumnes, l'islam. Nosaltres, de moment, ens hem mantingut en la reflexió, en la conversa, en el anar madurant i no hem passat d'aquí. Voldria saber un criteri sobre aquest tema de vostè. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, això és una grandíssima oportunitat, però grandíssima oportunitat. Jo vaig fer un treball fa 4 o 5 anys amb la Congregació de les Filles de la Caritat, que tenen a Madrid, i vaig viure a Madrid molts anys, un col·legi al carrer Martínez Campos, no sé si coneixen Madrid, allà al mig, al costat de la Castellana. Tenen una escola que té pràcticament 40 nacionalitats i el 80% immigrants. I van fer un treball molt interessant de com seria l'educació religiosa en una escola amb aquestes condicions. Al meu entendre, i és un tema tan important i tan interessant realment com l'anterior, al meu entendre no és una bona solució portar l'imam. Però això mereixeria una reunió una miqueta amb més temps, no? Però és un debat interessantíssim perquè jo crec que hi ha una grandíssima possibilitat. De fet, jo crec que el fenomen religiós actualment, al segle XXI, pot ser una trobada interessant de recuperació cultural. Però si la pregunta és si l'imam, jo crec que no. Però, en fi, això mereixeria una reflexió molt més profunda, no? Última pregunta. Mi nombre es Antonio Jimeno, soy profesor de biología y geología y autor de libros de texto. Entonces le quería explicar pues una cosa que pasó hace un año y es que 2 comunidades autónomas se quejaron y amenazaron de ordenar retirar un libro por el tema de la sexualidad en tercero de ESO.
se explica que los métodos anticonceptivos pues no evitan todas las enfermedades de transmisión sexual, sino que hay un porcentaje de varias enfermedades que están aumentando mucho debido a que los preservativos pues no las protegen. Y bueno, se recomendaba la fidelidad a la pareja, retrasar las relaciones sexuales entre jóvenes. Esto le sentó muy mal. Y después también sobre el tema del aborto, pues se tenía una opinión, tengo una opinión de que ante una duda de estar atentando contra una vida humana, pues que nunca se vaya por ahí, ¿no? Entonces, ante la queja de estas dos comunidades autónomas, se optó por una posición más contemporizadora. Por ejemplo, decir que el tema del aborto había abierto un debate en la sociedad y había unas personas que lo consideraban muy mal porque atentaba a la vida humana y otras que eran partidarios de él, ¿no? Claro, ha quedado así muy políticamente correcto, pero no era mi objetivo como autor, ¿no? Entonces, ante una situación así tan adversa, dos cosas. Una pregunta, es decir, en su opinión, ¿qué se debería haber hecho? Y la otra es una queja, es decir, que me habría gustado que gente saliera, ya que salió en las noticias, gente que saliera a apoyar estos valores de fidelidad a la pareja y de respeto a la vida ante la duda de lo que pueda ser, ¿no? No vimos intervenciones de familias en cartas al director o en opiniones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el primer caso, yo creo que en lugar de llegar directamente a esa propuesta que se puede llegar al final, yo lo que hubiera hecho es poner en el libro de texto el proceso de reflexión que plantea ese hecho. Es decir, si está el tema del aborto y se ha explicado, entonces yo sigo diciendo, bueno, estos temas, como otros muchos temas que se plantean con el desarrollo de la ciencia, requieren y exigen un debate ético. ¿Cuál es el proceso de ese debate? Preguntarte en qué crees, cuáles son los determinados valores. Es decir, no tanto dar ya la respuesta que la puedes dar al final, sino acompañar en el proceso. No sé si me explico. Esto para mí en educación me parece muy importante. Es decir, vamos a hablar sobre el tema. Y hablando sobre el tema, aparece un itinerario, que es parecido un poco al proceso del que hablábamos antes, ¿no? Aparece un itinerario y entonces yo, recorriendo ese itinerario, llego a la formulación que usted decía. ¿Me explico? Pero eso a veces nos falta. Porque si se hubiera llegado con ese itinerario, realmente es un itinerario de cómo se hace ¿cómo se dice esto? En los comités de ética. ¿Por qué hay comités de ética en los hospitales? Pues porque en ese comité se plantean esas cuestiones. Ahí se podría haber hablado de que estos temas están en los comités de ética, cómo trabaja un comité de ética, cuáles son los valores que se ponen en juego. Entonces, en la opinión del autor, no poniéndolo así, si yo hago ese recorrido, llego a esta conclusión. No sé si me explico. A mí esto me parece importante. ¿Saben por qué? Porque quizá tenemos el problema de dar la respuesta sin pasar por el proceso de la pregunta. Y lo que he dicho antes de ampliar la duda no era una broma. Hasta que, por ejemplo, en filosofía, ¿no? Mi obsesión como profesor de filosofía es que hasta que los alumnos no comprendan qué pregunta se hizo Kant, porque cada filósofo se ha hecho una pregunta, una. Kant se hizo una pregunta, no más. Hasta que el alumno no comprenda con intensidad cuál es la pregunta de Kant, no le hables de la crítica de la razón pura. Porque no sabe eso a dónde va. O sea, cada filósofo se ha hecho una pregunta. Hacer entender a los alumnos esa pregunta cuesta más que explicarles la crítica de la razón pura. Pero si no haces ese recorrido, la crítica de la razón pura y las categorías a priori de la sensibilidad externa no sirven para nada. Entonces, a veces tenemos mucha prisa en dar el sentido
pero no acompañar en la construcción del sentido. No sé si me explico, ¿no? Esa sería la... Y la segunda parte de por qué no salieron, pues no lo sé. Molt bé, moltes gràcies.